Lo primero, quiero darle gracias al Instituto John Henry Newman por haber contado conmigo para esta conferencia. Para mí es un honor, es un placer, un orgullo y un regalo. Un regalo poder estar esta tarde con vosotros aquí. Estamos en el punto, creo que clave de todo esto que estamos escuchando hoy. Es si realmente Cristo resucitó o no. ¿Cristo ha resucitado? Pues lo vamos a ver, pero lo que vamos a ver primero es si esto va. Si esto va o ha muerto. A ver. Este va. Bueno, la pregunta es si Jesucristo ha resucitado. Yo no vengo aquí a demostrar empíricamente si Cristo ha resucitado o no. Entre otras cosas porque no puedo. La resurrección no se puede demostrar empíricamente. De hecho, es porque no hay una prueba, ¿no? La prueba que tenemos es del sepulcro vacío. Si apareciera el cuerpo, ya tendríamos la prueba y entonces pues sabríamos que Cristo no ha resucitado. Entonces no tengo pruebas. La verdad que no es fácil en un ámbito universitario donde se habla y prepondera el conocimiento científico, la prueba, pues tener que explicar algo que no se puede probar empíricamente. Pero sí vengo a tratar de dar explicación y testimonio de que la resurrección de Cristo, creer en la resurrección de Cristo es razonable. Muy razonable. Y eso es lo que voy a intentar hacer a lo largo de estos minutos. Espero que luego tengamos un coloquio si no me extiendo demasiado. Bueno, la pregunta de si Cristo ha resucitado es la que nos da razón de la credibilidad de Cristo. Depende de si ese hecho, si este hecho se ha producido, si este acontecimiento se ha producido o no. Desde luego, si no ha resucitado, pues la fe de los cristianos no tiene sentido. De hecho, decía San Pablo que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Somos los más desgraciados del mundo. Sería la mentira más grande jamás contada. Diabólica porque juega con los sentimientos de la gente, que ha llevado a millones de personas a dar testimonio, a entregar su vida e incluso hasta el martirio en estos 2000 años por seguirle, por testimoniar que Cristo ha resucitado. Ahí tenemos a la Madre Teresa de Calcuta. Seríamos los cristianos unos engañados, unos pringados, que lo han dejado todo por él. Se han ido a vivir con los pobres a la India, entre otras muchísimas cosas. Se han metido en un convento, se han encerrado, han vivido sin pareja, unos pobres ilusos, que hemos creído en una mentira. Sería Cristo, además, un mortal más, como Gandhi, aquí lo tenemos. Otro líder religioso, otro líder político, otro gurú, si queréis, un hombre bueno, un buen hombre que decía cosas muy bonitas y que curaba a la gente. Pero en todo caso, si Cristo no ha resucitado, lo que es sobre todo es un gran mentiroso. Yo diría que uno de los mentirosos más grandes de la historia, porque estamos hablando de una cosa que a todos nos preocupa, o por lo menos nos hace preguntarnos, si es la muerte. Tenemos experiencia de que la gente que está a nuestro alrededor muere. Y eso, de alguna manera, necesitamos gestionarlo y necesitamos una respuesta.
Un gran mentiroso, sin duda, que les prometió a sus mejores amigos que resucitaría, que murieron por seguirle, por predicar su mensaje y, como os decía al principio, por asegurar que está vivo, hasta el día de hoy, 2000 años después. Sabéis que es el momento de la historia que más cristianos son perseguidos en el mundo. No solo asesinados, sino expulsados de sus hogares. Y luego hay otros tipos de martirio que no son físicos, pero que se padecen en muchos países. La pregunta es, porque aquí va todo de preguntas, si estos discípulos, si estos apóstoles, son seguidores de una mentira. Sus discípulos se inventaron la resurrección, querían conseguir algo con ello. ¿Estaban tan locos como su maestro? ¿Tuvieron alucinaciones colectivas? Son preguntas que nos podemos hacer. Veamos cuál es el panorama que se encuentran. Viernes, el maestro, su amigo. Intentad poneros en la posición de alguien en vuestra posición, respecto de alguien que admiráis, que queréis, que es la persona que más os ha ayudado a entender vuestra vida, os ha acompañado, un amigo, un maestro, un padre, una madre, que es un referente para vosotros, que lo que dice va a misa para vosotros. Y sin embargo, llega un momento difícil, veamos la época del nazismo, veamos esta época, pero veamos la época del nazismo, ¿no? Te sacan de tu casa, te llevan, te hacen un juicio con nocturnidad y alevosía, y luego eres sometido al mayor escarnio público, como si fueras el peor el más infame de todos. Y vosotros sabéis que es inocente, que esa persona es inocente, que os ha hecho el bien y que ha hecho el bien. Y sin embargo lo veis así, como estaba Cristo, después de la flagelación. Pues los discípulos tenían al maestro, al amigo, humillado, flagelado, triturado, crucificado. Sábado, ha muerto. Silencio, terror, tristeza, soledad, desesperanza, desesperación. Ya no está. Se lo han cargado. Escupido, maltratado, crucificado. Y nosotros, llenos de miedo, asustados, nos hemos encerrado, nos puede pasar lo mismo que a él. Los romanos y el Sanedrín van a por nosotros porque somos sus discípulos, sus amigos. Terror, tristeza, soledad, desesperanza, miedo. Y de repente el domingo, alegría desbordada. Todo temor desaparece. Empiezan a predicar por Jerusalén y ante las autoridades que acaban de condenar a su maestro. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se puede explicar esto al tercer día? ¿Qué cambio tan extraño? ¿De actitud? ¿Se han vuelto locos? Aseguran que han visto, han hablado, han comido, han tocado a su maestro. ¿Qué les ha ocurrido? ¿Qué les ha ocurrido para pasar de la desesperanza a la fe, de la confusión total a la certeza, del miedo a morir como su maestro, a tener una valentía como para dejarse matar por pregonar que Cristo ha resucitado? ¿Qué ha pasado? ¿Jesucristo ha resucitado? Tenemos 4 posibilidades y le damos vueltas al asunto. Primera, es mentira. Los discípulos engañaron y se inventaron la resurrección. Segundo, se engañaron a sí mismos. Segunda hipótesis, eran unos pobres alucinados. Tercero, todo esto es un mito inventado a posteriori por los cristianos a partir
de un hecho histórico. Cuarto, es verdad, esos testimonios cuentan lo que pasó. Si encontráis alguna hipótesis más, luego la podemos ver en el coloquio. Pero a mí me salen estas 4 y voy a intentar desgranar algunas de ellas, porque otras a lo largo de este curso ya las habéis visto. Por ejemplo, la tercera, ¿es Cristo? ¿Son los evangelios? ¿O un mito o una leyenda? Descartado. Descartado por la veracidad de los evangelios, descartado por las referencias históricas no evangélicas, uno de los principales historiadores, Flavio Josefo, así nos lo muestra. Segundo, en este caso nos vamos a la primera hipótesis, descartada la tercera, es una mentira que ha superado los 2000 años de vigencia. Los apóstoles nos mintieron y nos hemos creído desde entonces, generación tras generación de cristianos, mártires también hoy, llevado al extremo, 2000 años después, que siguen diciendo que Cristo ha resucitado y que son capaces de morir por declarar que creen que Cristo ha resucitado. Nos engañaron y nos seguimos engañando. Creída por gente sencilla. Mi abuelita, esa que siempre nos metemos con ella porque está rezando el rosario con ese murmullo en misa, las 4 viejecitas, que quizá tengan más teología que nosotros, o la teología más clara que nosotros, porque hacen teología de rodillas y no tanto de darle al coco. Creída por la gente más sencilla, pero también por los pensadores, por los mayores pensadores de la historia. San Agustín, Santo Tomás, hombres considerados en su época los más sabios. Pero Chesterton, por ejemplo, por cantantes como Bono, de U2, gente de la cultura y la sociedad, fue un montaje. ¿Por qué nadie nunca lo desveló si fue un montaje? De 12 apóstoles, además elegidos uno por Cristo, los 12 por Cristo, de 12 apóstoles, un Judas. Después, sobre la resurrección de Cristo, ningún discípulo se retractó, ni en los peores interrogatorios, ni en los más atroces. Débil o fuerte, valiente o cobarde, nadie desveló el supuesto montaje o dónde estaba el cuerpo de Jesús, dónde lo habían metido. ¿Hay testigos creíbles de la resurrección? Las primeras en ver a Jesús, las primeras a las que se aparece son mujeres. María Magdalena, María de Cleofás, Salomé, Juana y otras más. Mujeres dando testimonio a hombres asustados y escondidos. Mujeres del siglo I, judías, dando testimonio. Voy a bajar un poco la voz que alguna se ha dormido ya. No pasa nada, sigue descansando. Es normal. Mujeres dando ese testimonio a hombres asustados y escondidos. Mujer en el siglo I. Nos vamos a Flavio Josefo. El historiador más famoso de la época describe en Antigüedades judaicas la consideración de las mujeres en aquella época. Los testimonios de mujeres no son válidos y no se les da crédito entre nosotros por causa de la frivolidad y la desfachatez que caracterizan a este sexo. Hay que recordar que los apóstoles eran judíos del siglo I, como Cristo. Ya vemos cómo trató Cristo a las mujeres. Ni el más progresista de hoy pondría un pero al trato que dio a las mujeres. No solo eso, que las eligió como las primeras en ver la resurrección. Pero claro, para otros, incluidos los apóstoles, pero es que incluso en un juicio, las mujeres, si no había otro testigo, no contaban como testigos. En un juicio judío. A mí como periodista, esto que han hecho los evangelistas me parece un compromiso con la verdad como pocos. Porque Cristo se apareció muchísimas veces, pero ellos se empeñan en los evangelios en describir en su crónica evangélica
que fueron las mujeres las primeras. Cristo se apareció durante 40 días e incluso a 500 personas, pero ellos quisieron dejar claro que fueron las primeras, y fueron, además, María Magdalena la que fue a decirle a los apóstoles lo que Cristo le había dicho, ¿no? Que había resucitado. Desde luego, para los evangelistas no favorecía a la credibilidad de los relatos evangélicos decir que las mujeres eran las que vieron a Cristo resucitado. Jesús, como decía, se apareció más veces, varias, durante 40 días, a más de 500 hombres a la vez. Lo podéis leer en Corintios, en San Pablo, Corintios 15, 1, 11, ¿no? Durante esos 40 días, Cristo apareció muchas veces. Podían haber obviado el dato y no hubieran mentido. Podían haber hablado de la resurrección y no mencionar a las mujeres, pero lo pusieron. ¿Qué beneficio conseguían los discípulos con esta mentira? ¿Los nombraron reyes o tuvieron más poder por decir que Cristo había resucitado? Odio, persecución y finalmente la muerte es lo que consiguieron. Sobre todo estos primeros discípulos. Luego, a lo largo de la historia, como sabéis, muchos más, pero Bartolomé fue despellejado. Con toda clase de martirios murieron. Segunda hipótesis, tercera ya verificada, primera reflexionada, segunda, se engañaron a sí mismos los discípulos, eran unos pobres alucinados. ¿Visiones o apariciones tuvieron? Jesús no sería una visión cualquiera, en todo caso, si fuera una visión. ¿Por qué? Porque aparece y desaparece. Tiene hambre y come, se le puede tocar, se puede meter el dedo entre las llagas de sus heridas. ¿Iban a morir en nombre de una visión? ¿Tú morirías en nombre de una visión? Unos pescadores murieron por un engaño que nadie desveló, ni en las peores circunstancias, ni bajo tortura, ni soborno. Si tenían una certeza, es que habían visto, habían tocado y habían hablado con Jesús. Y esa certeza les llevó a morir por él, a testimoniar que había resucitado. Actuación de sus enemigos. ¿Qué hizo Pilato? ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué hizo Caifás, el sumo sacerdote? No hacen nada. No hicieron nada. Ni presentan el cadáver de Jesús, ni otro que se le parezca. Ni a los guardias que custodiaban el del sepulcro de Jesús, heridos, tras un supuesto robo del cadáver. No dijeron, aquí están. Llegaron los cristianos y se robaron el cadáver. Y a estos mirad lo que les hicieron. Había un sello en la piedra, un sello que impedía el acceso, como cuando uno va a la escena de un crimen. La policía sella y quien pase por ahí, que se las vea con la justicia. Estos guardias además tenían una misión muy seria, porque venían de crucificar a alguien que había generado tumulto, una posible revolución entre el pueblo. Y tanto romanos como los miembros del Sanedrín querían acabar con todo lo que Cristo estaba ocasionando por contar lo que contaba y por hacer lo que hacía. Dos posibilidades. Alguien ha robado el cuerpo. Segunda, Jesucristo resucitado. Estamos en las semifinales ya. O han robado el cuerpo o Jesucristo ha resucitado. Lo que tenemos hasta el día de hoy, si alguno ha ido o va a Tierra Santa, lo que tenemos es un sepulcro vacío. ¿Fue robado? ¿Quién lo hizo? Judíos y romanos no. La ausencia del cuerpo daría alas a las teorías cristianas de la resurrección. Una piedra que no la puede mover una sola persona, que pesa un montón. ¿Fue robado por los cristianos? ¿Por la fuerza contra los guardias que había puesto Pilatos para evitar el robo? ¿Unos pescadores contra unos guardias romanos bien pertrechados y con consignas claras de que ese cuerpo no se podía tocar?
¿Los guardias se durmieron voluntariamente en plena misión? ¿No tenían claras las cosas como para no dormirse? ¿Se durmieron voluntariamente? Robado por los cristianos. Si los pescadores vencieron, y lo hicieron ante los guardias o a los guardias de los romanos, ¿por qué no los presentaron heridos? Repito, en la lucha no hubo escándalo, no hubo testigos. ¿Los soldados se durmieron? ¿Cómo fue posible si les estaban moviendo delante una piedra de 1,5 toneladas? Aunque se hubieran dormido voluntariamente, tenían sueño, como algunos aquí ahora esta tarde, con razón, no solo por la hora, sino por el ponente. ¿No se despertaron al mover la piedra? Si un soldado se duerme durante su misión, lo muelen a bastonazos o lo queman en su propia capa. Si es considerado culpable de haber incumplido esa misión, esto es lo que les espera. Con lo cual, para estar despiertos, tenían algunas razones más. Si los cristianos lo robaron, ¿por qué van voz en grito por la ciudad diciendo que Jesús está vivo? ¿No daría eso alas a la sospecha, a convertirlos en los primeros sospechosos? ¿Por qué no los juzgaron por ello? ¿Por qué no juzgaron a los discípulos por haber robado el cuerpo? ¿Por qué no hubo una campaña contra ellos por ladrones? Los apóstoles se engañaron. Es otra opción. Sin embargo, sabemos por los evangelios que no estaban obsesionados por la resurrección. Ni siquiera entendían muy bien cuando Cristo les hablaba, que lo hizo 3 veces. No entendían qué quería decir, qué era eso de la resurrección, como les planteaba Jesús. No habláis hasta después de que resucite. No lo entendían. Cuando uno está alucinado, la otra posibilidad, lo que hace, dicen los psicólogos, es proyectar fuera lo que tienes dentro y no distingues entre el mundo exterior y el interior. El deterioro mental se acabó en estos discípulos tras 40 días de apariciones. Estuvieron 40 días perturbados mentalmente y luego volvieron a estar cuerdos. Porque no los mataron por locos, como a Cristo. A Cristo tampoco lo mataron por loco. Lo mataron por blasfemo, para los judíos. ¿Estaban alucinados? No dudas de tu propia alucinación. Los discípulos no lo identifican al principio. Dicen, es Jesús, pero no estaban seguros. Por eso no se atrevían a preguntarle. ¿Dudas de tu propia alucinación? ¿Qué alucinación más rara? No reconocen al personaje, producto de su mente o de su imaginación. Esto no suele darse médicamente hablando. Y como decía antes, las alucinaciones duran unos segundos o minutos, pero no 40 días, como estuvo esta con ellos, comiendo, bebiendo, diciendo, hablando. ¿Es posible que uno la sufriera y luego sugestionara a los demás? 3 años después, San Pablo, que perseguía y odiaba y mataba a los cristianos, lo vio en una nueva aparición. Las alucinaciones nacen de dentro, de lo que uno ha vivido o sabe, pero esta alucinación dijo o hizo cosas sorprendentes. Aparecía y desaparecía, comía, superaba los límites de la física, pasaba puertas. Sin embargo, luego comía, tenía cuerpo, se le podía tocar. La hipótesis más razonable, la alucinación explicaría las apariciones posteriores a la muerte de Jesús, pero no la tumba vacía, la piedra corrida del sepulcro o la pérdida del cadáver. La única hipótesis, por tanto, que explica todo esto es la resurrección. ¿Cristo ha resucitado? Vuelvo a la pregunta del principio. La resurrección es un hecho indemostrable y nos ha llegado por el testimonio vivo de quienes la vieron, pero tampoco pudieron demostrarla. A partir de la segunda generación de cristianos ya no vieron a Cristo resucitado. Creyeron en el testimonio de los que sí lo habían visto, lo testimoniaron con su palabra, con su vida y con su muerte. Pues fueron apedreados, despellejados, crucificados al revés, torturados. Creyeron en ese testimonio, ya no porque lo habían visto con los ojos o lo habían escuchado con los oídos
o lo habían tocado con las manos, sino ¿por qué? Por el testimonio. Sin embargo, como digo, tampoco nadie ha podido demostrar su falsedad a lo largo de estos 2000 años. Es necesaria la fe. Para creer que Cristo ha resucitado es necesaria la fe. Pues no tenemos pruebas empíricas. Esta mañana le preguntaba a mi hijo, mi hijo de 9 años, que estaba jugando a la FIFA, le gusta mucho jugar a la FIFA, ahora está jugando a la FIFA porque no estoy yo con él, en la app de la FIFA Mobile, no la de la consola. Y le preguntaba esta mañana, vamos a ver si se escucha, le hacía esta pregunta. A ver, Bosco, si yo te digo que una cosa es verdad, ¿tú crees en mí aunque no la hayas visto? Sí, depende de la cosa. Si es una cosa muy importante, sí. Si es una cosa pues que no es muy importante y que pues también creo, pero si pues por ejemplo dices te he borrado la FIFA, pues yo sé que no me la has borrado. Y por eso no voy a creer en las cosas que yo puedo juzgar, pero yo confío en ti porque eres alguien muy familiar, que quiero y que siempre va a estar para ayudarme. ¿Pero por qué confías que yo te he dicho la verdad? Pues porque siempre vas a estar para ayudarme y tienes que saber, pues por eso que si yo confío en ti, por todas las maneras. No hay otra explicación, confío en ti y ya está. Confío en ti y ya está, ¿no? Escucháis al otro de fondo y a los otros dos peleándose por ahí, porque tengo 4 hijos. Mis mayores medallas y tesoros, los más grandes, junto a mi mujer. ¿Habéis escuchado, no? Es que yo me preguntaba esta mañana, y termino con esto, ¿por qué Cristo cuando se aparece a todos los discípulos la primera vez y luego se vuelve a aparecer a la semana siguiente? En la primera vez no estaba Tomás. Y a Tomás le intentaron convencer sus compañeros de que habían visto y habían estado con Cristo resucitado. Y Tomás dijo, yo hasta que no lo vea, no lo crea. Hasta que mis manos metan los dedos en el costado, no creo. Hasta que no vea, no lo creo. Y entonces apareció Cristo la semana siguiente, ya que estaba Tomás también con los discípulos, y le dijo, mete tus manos, te voy a ayudar con estos signos, mete tus dedos en mi costado, tocas mis llagas, míralas. Dichosos los que creen sin haber visto, le dijo Cristo a Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Y por qué? Cristo, Dios hecho hombre, ¿por qué? Que se ha encarnado, que ha dado innumerables signos con sus milagros de que es Dios hecho hombre. Dice ahora, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Por qué? A él que le pedían señales y las daba, cuando las hacía no le creían y estaban viéndole y estaban viendo los milagros y en vez de creer por sus obras, lo que hacían era decir, tú eres un blasfemo, tú te estás saltando la ley, tú estás curando en sábado. Lo estaban viendo, veíamos y no creíamos. Y ahora nos dice, ahora que te vas, creed, dichosos los que creéis sin haber visto. ¿Por qué yo creo a mi madre o a mi padre que lo que me dice es verdad, sin verlo? Luego le pregunté a mi hijo, ¿por qué? ¿No crees en mí porque te quiero y porque no te voy a mentir? Sí, eso era, papá, pero es que no sabía cómo explicarlo. Y mira cómo se explaya, para tener 9 años. ¿Por qué Dios ha elegido esto del testimonio a lo largo de los siglos para evidenciar su resurrección? ¿Por qué el testimonio a través de la palabra y el testimonio a través de nuestras vidas es el que hace que un cristiano crea y otro después
y una comunidad y a lo largo de los siglos, crea sin haber visto que Jesucristo ha resucitado. Confíe en esa persona que está testimoniando la resurrección de Cristo para tener fe, para confiar en Dios. ¿Por qué nos ha utilizado a nosotros para testimoniar que Él ha resucitado? Porque es muy razonable creer después de esto. Para mí es muy razonable, pero ojo, yo que me dedico al periodismo y además a una cosa que se llama teoría del conocimiento y epistemología, cómo conocemos lo que conocemos, sé que la pura racionalidad es condición necesaria, pero no suficiente para que una cosa sea verdad. La verdad siempre es racional, pero no todo lo racional es verdadero. Yo os he dado indicios racionales, razones para creer, pero necesitamos que el hecho sea cierto. Necesitamos, y sin embargo no tenemos la prueba empírica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha querido manifestarse así en nuestras vidas? Quizá porque Él sabe que yo creo más a alguien que me quiere, confío más en alguien que me quiere que en lo que estoy viendo con mis ojos. Hemos visto muchos indicios. Es necesaria la fe, la confianza en la verdad de lo que dijo e hizo y en el testimonio de sus testigos que murieron por Él. La cuestión es, ¿estoy yo preparado, dispuesto a dar ese salto de fe? Gracias. Bueno, y si hay alguna pregunta, pues a ver cuánto hemos estado. Uy, nada más que 35 minutos. Todavía nos queda entonces un poco. Sí, te he visto muy atento, ¿eh? Me ha gustado. Y eso que me deslumbran los focos. Dime. Ah, falta el micro. Mi nombre es Daniel. Hola, Daniel. Lo primero, muchas gracias por la presentación. Has empezado diciendo que si Jesucristo no hubiese resucitado sería una gran mentira. Y la pregunta que me suscita es cómo, si el cristianismo se basa en la verdad, el resto de religiones, por ejemplo, son una mentira. O sea, muchas personas que creen en otras religiones están creyendo una mentira, están viviendo por una mentira y también están muriendo por una mentira. Buena pregunta. No soy la persona más adecuada para dar esa respuesta. Quizá Rocío me pueda ayudar, pero sí diré algo. Sí. ¿Quieres entrar a como esa maletilla que sale con él para ayudarme a mí? Sí, Gracias. creo. Muy bien. No creo firmemente en que exista una religión como tal que te lleve al cielo. O sea, los cristianos van a ir al cielo y los judíos no, y los musulmanes no. Jesús decía, y... Espera, es que estoy un poco nerviosa. Decía que entrará al reino todos aquellos que le sigan de todo corazón y que le amen y que le reconozcan y qué tal. Entonces, ahí no dice que los cristianos, sino todo aquel que le ame y le siga de todo corazón. Y amarle y seguirle de corazón, pues ahí ya es donde entra todo lo que haces y cómo vives por y para él. Así que a tu respuesta yo creo que, bueno, es que no sé quién la ha preguntado, pero yo creo que las demás religiones sí que son válidas porque son las personas... no sé cómo explicarte esto, pero yo creo que sí. O sea, no que todas las religiones son mentira y esta, no. Este es el sentido de nuestra religión. Otro que tenga otra religión como el judaísmo también tendrá sus bases, sus dogmas, que no creo que sean erróneos. Bueno, yo estoy seguro que muchas gracias por ese... Bueno, no es un capote porque estamos aquí entrando en un coloquio que es lo que trata de suscitar este seminario y esta conferencia, preguntas sobre todo.
suscitar preguntas. Y mira, yo, ante tu pregunta, primero, escuchaba a un sacerdote que decía que si tú estás en el mar y encuentras un salvavidas, estás ahí en medio del océano, normalmente te agarrarás a ese salvavidas, ¿no? Bueno, yo creo que Dios se encarnara y que Dios viniera a rescatarnos y a pagar nuestra deuda y a salvarnos de la muerte, es porque vino a darnos ese salvavidas. Cristo es un salvavidas. Entonces vino a decirnos cuál era el camino para ser feliz aquí, para vivir la vida con V mayúscula, para empezar a gozar de la vida eterna ya aquí. Yo no soy cristiano por miedo a la muerte, tengo miedo a la muerte, la incertidumbre propia, ¿no? Creo que cada vez menos, para ser sincero, pero verdaderamente a mí lo que Cristo me ha hecho es sacarme a flote. Los demás que no le han conocido, que no han conocido lo que hizo y lo que ha dicho, pues realmente se pierden mucho. Hay gente que no llega nunca a conocerla y que son criaturas de Dios igualmente. No ha llegado el mensaje evangélico o no ha llegado el mensaje evangélico a aquella población perdida, o no ha llegado el mensaje evangélico a ese corazón perdido, que está aquí al lado. Porque para abrirnos a la fe no solo hay que querer, sino que es un debate que suscita, hay que se nos tiene que abrir el corazón y el oído. Yo puedo estar aquí escuchando y me está llegando al corazón lo que yo aquí, con lo poco que he podido ofrecer, porque esto es todavía mucho más profundo de lo que yo he dicho aquí, y puede rebotar de mil maneras. Entonces, toda esa gente que cree en... La Biblia dice en el Antiguo Testamento que todo hombre justo se salvará. Y ese Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento de los musulmanes en parte y de los judíos en parte. Es el mismo Dios, son las tres religiones monoteístas. Luego hay otras religiones. Yo creo que esta es la religión verdadera, pero no porque yo piense que el cristianismo es una religión, es también una religión. Pero para mí el cristianismo es seguir a Cristo, cristianismo. O sea, vivir como Cristo, decir lo que Cristo decía, proponer la verdad que Cristo proponía, que era la verdad, y Él era la verdad, y la vida, y el camino. Entonces, eso no es incompatible, pero ojalá, yo quiero testimoniar que ojalá otros conozcan el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y si no, pues Dios les ha creado a ellos también y seguro que les quiere tanto o más que a mí. No sé si... Vale, o alguien quiere añadir. Hola, soy Rocío y yo quería decir que al final yo creo que el hombre siempre está buscando la verdad y creo que algo que busca desde siempre y desde los inicios del hombre es esa sed de trascendencia. O sea, al final cuando el primer homínido que realmente fue hombre fue por esa capacidad de trascendencia, porque vio morir a su hermano o a su primo o a su padre y dijo, tiene que haber algo aquí detrás. Entonces yo creo que al final la religión es como algo que necesita el hombre sí o sí y que yo creo que a nosotros, por ejemplo, pues en el siglo XXI nos ha tocado vivir esto, pero a lo mejor si yo hubiera nacido en otro lugar tendría otra religión o si hubiera nacido a lo mejor 2000 años después o 2000 años antes. Al final yo creo que la religión es una forma de acercarse a esta trascendencia y que Dios se puede presentar en muchas formas, porque no creo que solo la religión cristiana sea la verdadera. O sea, al final creo que los valores humanos, siempre que nunca conlleven despreciar al ser humano,
creo que son los correctos. ¿Tu nombre era? Rocío. Gracias, Rocío. Sí, hay otra por aquí delante. Estaba esperando a que me subiera, ¿eh? Hola. A ver, es una pregunta un poco relacionada con tu ponencia y la anterior. Digamos, bueno, nos habéis aportado pruebas sobre la veracidad de los milagros y de la resurrección. Aunque de todas formas, para poder creer en ellas dos, necesitas fe. Y mi pregunta es, ¿crees que si Jesús, en vez de haber existido hace 2000 años, existiera o ocurriera ahora, crees que hubiera tenido la misma repercusión que hace 2000 años? ¿Tu nombre cuál es? Raúl. Raúl. Repercusión. Me refiero, no repercusión, sino hubiera conseguido lo mismo. Que lo mataran. No, me refiero el hecho Consiguió de que le mataran. No, hombre, Ahora, es complicado de decir porque no hubiera pasado lo mismo, ni lo hubieran sentenciado a muerte, ni nada de eso, ¿tú crees? entiendo. Ahora, en la actualidad. ¿No lo hubieran cancelado? Dependiendo ¿No le de hubieran dónde hecho un hubiera woke? nacido. Bueno, Depende de dónde hubiera nacido. Hombre, si hubiera nacido a lo mejor en Irán, pues puede. Pero si hubiera nacido, por ejemplo, aquí, no creo que haya pena de muerte. Ahora, en la actualidad. Es que, bueno, es difícil de explicar. es que solo respecto a la pregunta, si hubiera conseguido lo mismo, la misma repercusión, más seguidores, adhesión, 1.600 millones de cristianos, 2.000 años de vigencia, no sé. Si hubiéramos, a partir de hoy, si hubiera existido Jesús ahora, Sí, si hubiera venido, si hubiera encarnado en el año 2022. hubiéramos nosotros creído en él como hijo de Dios. Que si hubiéramos creído, yo creo que exactamente igual. Hubiera ocurrido respecto a la creencia en él, exactamente lo mismo. O sea, es que el corazón de esos sacerdotes, de esos fariseos, de esos pescadores, de la estructura de esa sociedad, el poder religioso, el poder político, las envidias, las codicias, el fariseísmo, la hipocresía, está en el corazón humano. Yo creo que Dios eligió un momento en el que ya estaba un poco constituida la sociedad en las cuestiones más importantes, que el hombre había evolucionado en lo esencial. Ya estaba la civilización del Imperio Romano, que era una civilización moderna, luego ha habido muchos avances, muchas cosas, y avances científicos y de pensamiento, pero del corazón humano, del progreso del hombre, es que yo experimento cada día en mí, no tengo que verlo en los demás, o en la sociedad y tal, que secularizada está, que anticlerical, que laicista, que no sé qué, ¿no? Que leyes, qué cosas. No, yo lo experimento en mi corazón. Cómo no confío muchas veces en Dios, cómo actúo desconfiando de lo que Cristo me ha propuesto como plan para mi felicidad, porque es lo único que me ha propuesto. Hasta sus advertencias, que parecen amenazas, son gestos y palabras de amor. Yo te estoy contando una cosa que sé, porque conozco el corazón humano, porque soy Dios, que a ti te va a hacer bien y que esto te va a hacer mal. Y mi naturaleza, mi corazón, por un lado, le da la espalda, por otro lado, personalmente pienso que cada flagelo, cada arañazo, cada espina es mía, porque Él vino por mí, vino por ti, vino por todos los que estamos aquí, pero vino a salvarme a mí y se hubiera encarnado igualmente para salvarme a mí, solo a mí, o solo a cada uno de vosotros. Y digo, pero ¿cómo he podido yo causarte esto? ¿Cómo he podido yo escupirte tantas veces en mi vida, a mis 46 años? ¿Cómo has tenido que, para pagar mi deuda y yo poder presentarme ante tu Padre y que no me rechace y me meta con Él en el cielo? Has tenido que recibir esta paliza, estos clavos, estas
estos flagelos, estos insultos, cuando tú eras el bien absoluto. Tú no habías hecho nada más que el bien. Yo soy el que no cree en Él cada día. Lo que pasa es que con su gracia, con su don, con la poca confianza que yo tengo, con lo poquito que puedo darle, Él hace maravillas. Me hace tener la cara de presentarme aquí y parecer que soy cristiano. Bueno, soy cristiano por la gracia de Dios, no por mi mérito, ni... En serio, yo lo experimento en mi vida. Él me ha perdonado, Él me ha salvado, Él me ha rescatado, Él me ha levantado, me ha sacado a flote en los peores momentos y me saca a flote cada día en mi vida. Y la iglesia, ahora la escucharéis que tiene que ver la iglesia con... Todo esto es el lugar donde he encontrado el rostro de Cristo, el verdadero rostro de Cristo. Es el que me ha presentado al Cristo auténtico. Es decir, yo conozco a Cristo por todos estos que durante 2000 años han transmitido lo que yo en este ratito trato de transmitiros, sin tener ningún interés proselitista o excesivamente persuasivo, ¿no? Dar mi testimonio personal. Y mi testimonio personal es que es la verdad. Él es la verdad de mi vida, no la verdad de ahí fuera. Él me revela quién soy yo, tanto para decirme lo que me queda por trabajar y por esperar que Él cambie en mí, como por lo que me hace ver en los demás, ¿no? Y en la vida en general y en el sentido de la vida. Él vino a buscarme, se hizo lo encontradizo y bueno, yo me he dejado encontrar, que no hay que hacer mucho, hay que dejarse. Gracias. Y que luego el camino, cuando te dejas encontrar, ya dice él que no es fácil, pero mola. Bueno, yo soy Marina y muchas gracias. Estoy aquí. Yo quería decir... que hay dos micros, sí. Bueno, Marina. lo que me dijo un profesor, Sí. que la diferencia con las otras religiones es que el cristianismo busca... O sea, no. Los cristianos no buscan a Dios, sino que Dios viene a los cristianos, o sea, viene al mundo, ¿no? Y yo creo que también es verdad porque... El sentido busca al hombre. Sí, justo. Pues, cierto. Dios Bueno, es el soy... sentido de nuestras vidas. Bueno, para los que así lo vemos. Sí, y se aparece, o sea, la Virgen se aparece en muchos sitios, por ejemplo en Medjugorje, todavía se sigue apareciendo y es verdad, y bueno, yo lo creo también, bueno, yo soy cristiana, pero también porque lo he visto de personas cercanas a mí, un cambio radical después de haber estado en esos sitios. Entonces, o sea, se aparece y es verdad en muchos sitios del mundo, en Japón, a lo mejor en sitios que no pensamos que hay cristianos, pues sigue y está aquí. Muchas gracias. Marina. Yo. Sí. Vale. Es que, a ver, un poco respondiendo a la pregunta que ha hecho él sobre si hubiese tenido la misma repercusión si Jesús... ¿Te puedes acercar un poco más el micro? Sí. ¿Y cuál es tu nombre? Lucía. Lucía, gracias. Si hubiese tenido la misma repercusión si Jesús se hubiese presentado ahora. Y es que yo creo que no, porque al final todos los acontecimientos que han ido modificando la historia y sobre todo el papel de la Iglesia en muchas instituciones no hubiesen estado presentes porque al final se han creado a raíz de una persona que es Jesús y el mensaje que dio. Entonces creo que ahora estaríamos un poco menos evolucionados y no hubiésemos encontrado el sentido que creo que ha dado, ya no la Iglesia, sino el cristianismo a lo largo de la historia, y creo que ahora mismo la mitad de las cosas que tenemos no las tendríamos y estaríamos todavía, pues a lo mejor siendo judíos o creyendo en otra religión, y si se presentase Jesús ahora yo creo que no hubiese tenido la misma repercusión. No sé, creo que pensamos de una forma muy distinta a al año 1, ¿no? En plan, que no nos hubiésemos planteado cambiar de religión, porque hubiésemos tenido mucho más tiempo detrás de, por ejemplo, los judíos. Dudo que se planteen ahora ser cristianos porque... No sé, es que no sé si me estoy explicando bien. Como que ha pasado mucho tiempo desde que se creó el cristianismo, entonces mucha gente pues al final lo ha seguido. Claro, ha habido muchas consecuencias a lo largo de estos 2000 años. Sí, si apareciese ahora creo que la gente sería siendo, por ejemplo, judía, porque es algo nuevo y yo creo que la gente no lo creería. Bueno, pues
Sí, lo que pasa es que quizá pues estaríamos haciendo, como dicen, filosofía ficción o historia ficción o política ficción, ¿no? Ya ahí, fijaos, el cambio de una sola variable es lo que puede producir. Pero, espera, una cosa. Es Sí, que, a ver, sí, es sí. una pregunta un poco rara, ¿vale? Sí, Cuando has hablado de que lo podían haber robado el cuerpo, sí. ¿no crees que a lo mejor los que protegían el cuerpo, o sea, les dejaron que en casa y se los llevasen porque creían en la palabra de Jesús? O sea, que aunque fuesen romanos y no creyesen en el cristianismo ni nada, que una parte de ellos sí que creyese en lo que Jesús decía. Desde luego, en lo que el Sanedrín les dio un dinerito y les dijo que se callaran. Y les dijeron los del Sanedrín que dijeran que se habían dormido. Como dice San Agustín, los que se durmieron fueron los del Sanedrín al intentar buscar este argumento. Primero porque a ellos los hubieran molido a bastonazos. Porque los del Sanedrín eran judíos y hablaron con los guardias romanos, pero no tenían ninguna jurisdicción sobre ellos. Entonces, vosotros os damos un dinero si decís que os durmisteis, para generar la duda, ¿no? Pero tampoco les condenaron por dormirse, los propios romanos, ¿no? Y tampoco ellos fueron diciendo, mira, es que se durmieron, ¿no? O sea, los del Sanedrín es que se quedaron callados porque no querían alentar en ningún momento, no querían dar alas a hipótesis, a que empezaran a... Pero en todo caso, aunque lo hubieran robado y luego mueres por él, o sea, todo continúa igual, o sea, no ha cambiado nada. ¿No? Bien, pues lo hemos robado, lo hemos enterrado, ya no somos valientes el domingo y vamos a morir por decir que Cristo ha resucitado, ¿no? Para defender nuestra gran teoría que nos va a llevar a eso, a la posición de Herodes como reyes, todos, y a... No, el resultado por robarlo y por empezar a decir que ha resucitado y que lo hemos escondido también, que ni las mejores policías del CSI lo van a encontrar, pero eso sí, nos vamos a jugar la vida sabiendo que se ha muerto. ¿Por qué? Por mantener esta historia que nos va a dar mucho dinero, porque es, vamos, como el negocio de los publicanos. Los romanos van a decir que a partir de ahora somos los que cobramos los impuestos nosotros, por decir que Cristo ha resucitado. No tiene sentido. Sí. Hola, soy Rocío. Uy, qué alto. Bueno, yo lo primero, muchas gracias porque me ha gustado mucho tu ponencia, porque me ha hecho plantearme muchas preguntas. Tengo la cabeza hecha un lío. Pero bueno, lo primero es... Eso está bien, ¿eh? Sí. Sobre todo si luego intentas desliarlo. No sé. ¿Ahora? Sí. Me gustaría saber si en toda tu vida has intentado seguir buscando el sentido a tu vida, o sea, desde muy pequeño, o si hay algo que te haya pasado en la vida como que partes de inicio desde ahí para empezar a buscar el sentido. O sea, porque, a ver, yo soy una persona que, pues en mi familia siempre hemos sido cristianos, no hemos ido a la iglesia, estoy bautizada, he hecho la comunión, he tenido catequismo y después, pero luego por circunstancias, pues como que he dejado eso de lado, ¿no? Ya de repente aquí, ahora casi 20 años después, me vuelvo a encontrar pues con la religión, el cristianismo. Entonces, no sé muy bien, quiero saber si hay algo en la vida que te hace empezar a buscar el sentido o en el fondo de tu interior siempre lo has tenido. No sé si me estoy expresando. Sí. Bueno, yo con 13 años, os he contado que soy periodista, con 13 años quería hacer un programa de radio porque empecé a los 13 años en una emisora de radio local, ahí en Majadahonda, y estaba en la biblioteca, yo con 13 años, de tío rarito también. Es que había una biblioteca al lado de los estudios de radio y me metí a buscar unos libros y yo quería hacer un programa que se llamara El sentido de la vida. Quería ponerle el sentido de la vida. Me acuerdo de eso. Y era como que... luego nunca lo hice, hice otros y alguno parecido, pero me queda por hacer esto. Y bueno, pero Dios me ha metido en cosas parecidas, ¿no? Esto del sentido busca al hombre, el hombre en busca de sentido. Pero a la pregunta que hacías, bueno,
el programa iba de historias de gente, quería ir de historias de gente que lo había pasado mal cuando era pequeño, pues el padre que le pegaba o tal, y leí en un libro, buscando historias, que decía, ¿por qué los padres maltratadores hacen que luego los niños sean también, se den los casos de que hijos de, a ver si lo expreso bien, hijos de padres maltratadores luego son maltratadores? Y entonces leía una historia en un libro que encontré, estamos hablando del año 90 y... no, tenía 14 años, o sea que 13, 14 años, ¿no? 13. Pues eso, hacer los cálculos, que yo soy muy malo en matemáticas. Y entonces leí en un libro que decía, mi padre me pegaba de pequeño, quiero morirme. La vida no tiene sentido cuando tu padre te pega las palizas que te pega. Pero ahora que yo soy mayor, el que va a zurrar le voy a ser yo. El que va a dar palos, los palos me los daba la vida. El que va a dar palos ahora soy yo. Me acuerdo que se me quedó junto a esta idea, ¿no? Pues estamos hablando de muchos años. Sobre tu pregunta, pues mira, la inquietud la tenemos todos, ¿no? Tenemos preguntas. Malo será, en coma vital estará quien no se haga preguntas. Pero yo he vivido algún momento en mi vida, y no puedo, mi mujer no me lo recomienda, que me abra así tanto, ¿no? Pero pasé una época en mi vida en la que creía, o sea, es bastante tiempo, creía que lo mejor que me podía pasar es que me muriera. No suicidarme, pero no aguantaba la vida. No podía levantarme. No podía caminar ni 50 metros. Me cansaba. Estaba muy mal. Y yo recuerdo que nunca, en todo ese tiempo que fue largo, y sigue estando de alguna manera, porque Dios no, o sea, la fe tampoco te quita ni un ápice de sufrimiento, ni se lo quitó Dios a su hijo, ni un ápice de lo que tenía que pasar, me lo va a quitar a mí, que soy su hijo, porque Él me ha hecho hermano y hijo de Dios. Entonces, pues nunca, por suerte, por gracia, por don, por regalo, nunca dejé de confiar en Dios. Y luego yo vi cómo Él me sacaba, me iba sacando poco a poco. O sea, podía haberme roto en mi vida y tenía razones para romper con Dios para siempre. Vaya mierda de vida que me has hecho. Este eres tú, vaya vida, ¿no? Bueno, y si ya hablamos del sufrimiento de los inocentes y todas estas cosas que pasan en la vida y en el mundo, pero ya con la mía, la que más me interesa. Vaya mierda. Hasta aquí hemos llegado. Pero me dio la gracia de no... Y luego me fue sacando, y todo eso, años que han pasado, ha resultado ser un regalo. Pero no por buenismo, no por decir, ay, es que Dios, es una prueba, es que no sé qué, no sé cuánto. No. Es porque Él lo dijo a través de San Pablo sobre todo, ¿no? Todo es para bien de los que aman al Señor, todo. Y lo que hace Dios no es evitarte el mal, podría hacer lo que quisiera, pero Él ha creado y nos ha hecho libres, y esa libertad nos ha permitido hasta matar a Dios. Fijaros si ama la libertad Dios, que nos ha permitido hasta matarle. Pero Él lo que hace es sacar bien del mal que te acontece, Él saca bien, y yo lo he experimentado en mi vida, y es lo que puedo aquí testimoniar, que del mal de mi vida Él ha sacado muchísimo bien, y lo sigue sacando. Y eso no significa que no haya tenido miedo, desesperación, desconfianza, pero confío en Él, un poquito, un grano de mostaza y moverás montañas. ¿No? Un poquito tengo, no tengo mucha, no. El que presuma de fe, no confiéis mucho en él. Esa familia de mucha fe, ese tiene mucha fe. Nah, puede ser. Puede que sí, yo qué sé, yo no lo puedo juzgar. Yo tengo poca y de momento me va bastando para ser feliz, porque Dios me hace feliz, os lo tengo que decir, muy feliz. Por eso un sábado no me importa estar aquí. Doy gracias, porque me han traído aquí.
Ya sí nos hemos pasado de la hora, yo no, pero si hay una pregunta más, pues dos. Yo quería preguntarte, en el sentido de volviendo a la resurrección, Sí. que por qué Jesucristo al resucitar se lleva su cuerpo físico con él. Porque tampoco es que dijésemos que fue una prueba para que le creyesen más. Las apariciones que tuvo después con los discípulos y con más gente dieron más pie a lo que había él dicho hasta este momento. ¿Dices cuando se elevó al cielo o cuando resucitó que apareciera con su cuerpo? Sí, cuando se llevó su cuerpo con él, o sea, cuando desaparece el cuerpo de la Sí. tumba. Bueno, yo no he visto un cuerpo glorioso. Yo creo que nadie tampoco, bueno, excepto los santos que han tenido apariciones y no sé en qué manera lo han visto. Desde luego, ese cuerpo glorioso tiene estas características que sabemos, que tiene necesidades físicas, alimenticias, puede manifestarse, hablar, pero también supera las leyes físicas, las espaciotemporales. Nosotros vamos a resucitar en cuerpo glorioso. No sé qué es un cuerpo glorioso, pero tiene una forma humana, pero se ve con el corazón porque los testigos al principio, las veces que las apariciones en Galilea, por ejemplo, pues al principio no lo reconocen cuando le estás esperando ahí con un pescado asado, pero se lanzan a por él y dicen es el Señor y luego ya saben qué es. Los discípulos de Maús lo identifican al partir el pan, pero no lo identificaron durante el camino. No lo sé. No sé si tienes que ver también con el corazón, no solo con los ojos. Igual que esos fariseos que veían con los ojos y no veían con el corazón lo que estaba pasando. Y es que ese Cristo estaba perdonando los pecados, algo que solo puede hacer Dios, y hacía un signo visible, que se levantara ese parapléjico o paralítico de la camilla, un signo visible para explicar lo que estaba haciendo, que era algo todavía mucho más difícil, que es perdonar los pecados que solo puede perdonarlos Dios. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. ¿Cómo era? Tampoco. Pero que es una imagen de que yo no solo voy a resucitar en un espíritu, sino que nos vamos a ver y relacionar con nuestra corporalidad, que es parte de nosotros. Esa es la resurrección del último día. O sea, volveremos a resucitar en cuerpo y alma. Y entonces me imagino que sería una muestra de esa resurrección en todos los sentidos que vamos a tener nosotros. No solo en un sentido espiritual, sino una resurrección total. Claro, y entonces no habría tenido más sentido que, al igual que nosotros vamos a resucitar o después de morir tener otro tipo de vida en el que tenemos otro tipo de cuerpo, dejar su cuerpo que había sido en su vida como humano también en la tierra. No sé. No lo sé. Yo lo que sé es que, aunque me haga la cremación, o sea, yo espero la resurrección total con mi cuerpo, el de aquí. Espero que sea con 33 años, cachas total y el momento más guapo de mi vida. No lo sé. La verdad que no sé responder a eso. Vale, gracias. Sí. Hola, mi nombre es Katy y quería hacer un comentario respecto al comentario que hizo Rocío, que es como que ahora está como en un momento de que no sabe, que antes creía, porque su familia hizo el bautizo, la comunión, tal, y que ahora viene aquí como que le entran dudas y eso, ¿no? Pues voy a empezar por una frase que es un poco así como dicen Mr. Wonderful, pero creo que es muy, muy bonita, que es el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y creo que hay momentos en nuestra vida que sentimos esa llamada como la llamada a nuestra vocación, ¿no? Pues es algo parecido. Siento que hablar sobre el cristianismo es eso. Habrá momentos en tu vida que tendrás situaciones complicadas, difíciles, pasarás situaciones familiares que te llevarán a encontrarte con Dios. O sea, Él siempre está presente, pero quizás tú no lo ves en ese momento. Y Él está esperando el momento, ¿sabes? Entonces, simplemente decirle que es cuestión de fe. Por ejemplo, yo he pasado situaciones familiares que he visto mucho a Dios. Es decir, voy a poner un ejemplo personal que es sobre mi hermano, ¿vale? Que tuvo un accidente y él llevaba una vida un poco complicada, estaba un poco perdido.
Y a raíz de ese accidente, al tiempo descubrimos que tuvo un accidente en la autopista, ¿vale? Entonces, a raíz de eso, del tiempo pasó tal y descubrimos que con el coche que se había dado, uno después era un camión, o sea, un camión de estos que son los más grandes, vaya. Entonces, quizás no lo hubiese podido contar. A raíz de eso, mi hermano cambió muchísimo, tuvo su momento con Dios y creo que son situaciones, pero que la fe es tan grande que puede cambiarte literalmente la vida. Pero no sé, o sea, estaba yo pensando aquí decirle ahora tantas cosas, tal, pero te pones tan nerviosa que hasta se me olvidan. Pero es cuestión de fe, del momento, de sentirlo, de creértelo, de ese encuentro con Dios. O sea, es algo que te nace, que te va a llegar, ¿sabes? O sea, no es algo que dices, pues ahora tal, pasará, tal. Es algo como, sí, inesperado, que no te lo esperas o que no se puede explicar con palabras, es más algo de sentimientos. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, pues solo decir una cosa final. Buscad la verdad, como alguien me decía antes. Buscad el sentido de vuestra vida, porque os va la vida en ello. Esto es un serious game, es un juego muy serio. Hay que divertirse, hay que pasárselo muy bien, pero nos estamos jugando la vida. Y quien cree en la vida eterna, la vida eterna. Esto de Cristo y del Evangelio no es solo para cuando un golpe en la vida nos mete en la realidad. Salimos de Matrix para entrar en la realidad. Ahora ya sé lo que es la vida de verdad. Creía que era un superhombre y resulta que me ha caído un jarrón y me ha dejado parapléjico. Desde lo alto de una cornisa, de una ventana. No. Lo que Cristo nos propone es, imagínate, estás ahora bien. Él te propone lo que anhela tu corazón. Te propone que vivas la vida plenamente, que seas feliz. Te quiere feliz, quiere que seas feliz. Y aquí puedes empezar a gozar ya de esa verdadera felicidad, que es la vida con mayúsculas. Yo no creo en Cristo por miedo a la muerte. Creo en Cristo porque quiero vivir la vida plenamente y Él es el camino, la verdad y esa vida que yo quiero vivir plenamente. Gracias.